Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar para lenguaje y literatura. Mi nombre es Paola Guardado, soy docente de esta asignatura y en esta ocasión me acompaña Oliver Morales, quien es uno de los especialistas del Ministerio de Educación dentro del equipo de lenguaje. Bienvenido, Oliver. Un gusto, Paola. Me alegra poder estar aquí con ustedes y con los docentes de lenguaje y literatura de educación media para que podamos hablar sobre los libros de texto que están creados a partir de la estrategia ESLengua. Creo que es importante que conozcamos cuál es su estructura y cuál es la función que van a cumplir dentro del aula. Así es, Oliver. Bueno, coméntenos. El año pasado nosotros hicimos entrega de libros para el nivel de básica, para tercer ciclo y ahora se entregarán en las escuelas los libros para educación media. ¿Es la misma estructura de los otros niveles o hay algo nuevo en ella? Pues fíjate, Paola, que es la misma estructura que se ha retomado, pero creo que algo muy importante que debemos de conocer antes de que profundicemos en los libros de texto es ¿qué es un libro de texto y cuál es su función dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, si gustas, veamos cuál es la definición. Veámosla. Algunos autores definen al libro de texto de la siguiente forma. Es una de las posibles formas que pueden adoptar los materiales curriculares para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un documento impreso concebido para que el docente desarrolle su programa. Habitualmente, diseña y organiza de manera precisa la práctica didáctica, esto es, la selección, la secuencia y organización temporal de los contenidos, la elección de los textos de apoyo, el diseño de las actividades y de los ejercicios de evaluación. Y fíjate, Paola, que es importante mencionar que el libro de texto se hace para servir de apoyo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ordenar de forma sistemática las competencias, los contenidos, los indicadores de logro y algo muy importante, las habilidades que queremos desarrollar en el estudiantado. Qué bueno que lo menciona, Oliver, porque así nosotros entendemos que el libro de texto no es solamente un material más dentro de la clase, sino que es un apoyo para los docentes para que desarrollen de mejor forma el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así es, y en particular en ESLengua tenemos una estructura y tiene una serie de elementos que conforman el libro de texto. Para eso quisiera que lo viéramos. Ok, veamos. El libro de texto presenta la siguiente estructura. Conoce tu libro de texto. Índice. Entrada de unidad. Desarrollo de la unidad dividida en 4 semanas didácticas. Practico lo aprendido. Bueno, Oliver, ya conocemos de forma general las partes en las cuales se divide el libro de texto. Sin embargo, sería bueno profundizar en ellas. Sí, Paola, es muy importante porque cuando nuestros docentes tomen el libro de texto, ellos necesitan conocer con qué se están enfrentando. Si quieres, veamos más a profundidad cada una de esas partes. Ok, veamos a continuación. Conoce tu libro de texto. En esta sección, se le explica al estudiantado las partes que contiene el libro de texto destacada en colores: morado para la entrada de unidad, celeste para los momentos de la semana y secciones especiales. En naranja, la producción textual y la autoevaluación. En verde, practico lo aprendido. Con todos los apartados de esta sección, se pretende que el estudiantado comprenda la estructura del libro de texto y qué significa cada uno de los apartados, ya que llevan una breve explicación de cada uno. Además, se presenta toda iconografía que estará presente a lo largo de las unidades. Actividad con docente. Son todas aquellas actividades en las que el docente mediará. Actividad en campo. El estudiantado trabaja con sus compañeras y compañeros de forma más autónoma. Actividades en pares. Son aquellas en las que solo participan 2 estudiantes. Actividad individual. Son aquellas en las que el estudiantado de forma autónoma resuelve las actividades a partir del nuevo conocimiento adquirido. Actividad en casa. Es aquella en la que el estudiantado de forma autónoma investiga sobre un contenido o comparte con su familia los nuevos conocimientos.
Ahora que ya conocemos las partes del libro de texto, Paola, es necesario que profundicemos en cada una de estas. Y fíjate que hay una muy importante y que muchas veces no le hemos prestado la relevancia que tiene en este proceso, y es la entrada de unidad. Porque fíjate que en la entrada de unidad, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una imagen, y esta imagen hace alusión al contenido que el estudiantado va a encontrar en la unidad. Esto quiere decir que en un primer momento contextualiza, pero no solo con el texto de antes de empezar, sino que también con la imagen que está ahí presente y que le puede servir a nuestros docentes para hacer un análisis como introductorio de qué vamos a encontrar en esta unidad. Por ello, quisiera que viéramos cada una de estas partes y que analizáramos más la entrada de unidad. Me parece muy bien, Oliver. Entonces, aprendamos más acerca de las entradas de unidad en el siguiente bloque. Entrada de unidad. Cuenta con el nombre, el número, una imagen que hace alusión a uno de los contenidos a desarrollar y 3 secciones que pretenden familiarizar al estudiantado con los contenidos, los aprendizajes y cómo será evaluada su producción textual. Estas secciones se denominan: antes de empezar, se contextualiza al estudiantado sobre un contenido. Por lo general, esta información busca ser novedosa para despertar el interés. Aprenderás a. Enuncia los aprendizajes que se espera que el estudiantado haya alcanzado al finalizar la unidad. Producto de la unidad. En este apartado, se declara cuál será la producción textual y cuáles serán los criterios de evaluación. Ahora que ya conocemos esas partes, Paola, preguntémonos, ¿cuál es la finalidad de cada una de estas? Porque fíjate, tenemos un aprenderás a, pero antes de este aprenderás a, tenemos un antes de empezar. Después tenemos un producto de unidad. O sea, ¿qué significa esta parte o por qué están colocadas en la entrada de unidad? Tenemos una imagen y tenemos estas 3 cajas al inicio. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo en un primer momento es contextualizar al estudiantado, y también le declaramos qué es lo que va a aprender. ¿Para qué? Para explicitar el aprendizaje. Y además le estamos diciendo, bueno, va a aprender esto, pero usted como un producto va a entregar esto. Y ese producto va a ser evaluado con los siguientes criterios, que estos criterios tienen relación con los indicadores de logro. Esto quiere decir que estamos haciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje explícito, y estamos también clarificando la evaluación de los aprendizajes. Porque en muchos casos el estudiantado no sabe qué es lo que le van a evaluar, y mucho menos conocer los criterios de evaluación, ¿verdad? Y creemos que es de suma importancia que el estudiantado se pregunte, ¿qué voy a aprender? Y a esta gran pregunta del estudiantado puede encontrar, bueno, yo voy a aprender esto y esto me va a ser evaluado con los siguientes criterios. Creo que de ahí lo más importante. Oliver, qué bueno que menciona esto, puesto que la idea es que de cada una de estas partes los y las alumnas puedan aprovechar todo esto al máximo. Así es, Paola. ¿Por qué? Porque el estudiantado necesitamos que aproveche cada una de estas partes y que desarrolle las habilidades que ya se han planteado en el programa de estudio. Y de este programa de estudio las hemos traído al libro de texto. Ok, y ahora profundizando en el libro de texto, Oliver, quiero saber cuál es la secuencia didáctica que se sigue en los libros de bachillerato. ¿Puede hablarme de esto? Sí, claro, Paula. La secuencia didáctica es la misma que tenemos en tercer ciclo. Okay. Y esta, como sabes, es el ACC, que lo retomamos de Charles Temple y otros, que nos plantea que vamos a tener una etapa temprana en el aprendizaje, y esta va a ser la anticipación, una segunda etapa que es la construcción y una tercera que es la consolidación. Pero, ¿por qué retomamos esta secuencia didáctica? Bueno, esta secuencia lo que pretende, y ya su palabra, una secuencia nos dice que nos está ordenando el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero nos está trayendo el proceso de enseñanza desde lo que el estudiantado sabe. ¿Qué quiere decir? Que va a recoger todo el andamiaje del estudiantado y después lo va a relacionar con un nuevo conocimiento. Cuando ya tenga estos 2 elementos fusionados, los va a poner en práctica quizás en la etapa más compleja de la secuencia, y esta es la consolidación. Así es.
Bueno, Oliver, para que refresquemos nuestra memoria con los demás docentes, veamos a continuación el siguiente bloque en donde encontrarán información acerca de la secuencia didáctica ACC. Secuencia didáctica ACC. Para el desarrollo de las temáticas por cada semana didáctica, se propone seguir una ruta de aprendizaje que se organiza de la siguiente manera. 1. Anticipación. Se desarrollan estrategias que permitan al estudiantado hacer una conexión de las experiencias o aprendizajes adquiridos con anterioridad con lo que se está aprendiendo. 2. Construcción. Se ejecutan diversas actividades que ayudarán en el desarrollo de aprendizajes nuevos y cada vez más complejos que tendrán que aplicarse posteriormente en la resolución de tareas. 3. Consolidación. Como cierre de las semanas de trabajo, se aplicarán los conocimientos construidos en la resolución de actividades genuinas y con demanda cognitiva. En cada una de las etapas anteriores, se debe generar diferentes acciones fundamentales para alcanzar los propósitos establecidos. Se debe tener presente que la mediación pedagógica es primordial para que el estudiantado pase del apoyo docente al trabajo en pares o equipos y logre así la autonomía suficiente para resolver las tareas de forma efectiva. Las acciones a realizar en cada una de las etapas son las siguientes. Anticipación. Explorar conocimientos previos del estudiantado. Evaluar informalmente los conocimientos, identificando los errores. Establecer los objetivos del aprendizaje. Focalizar la atención en el tema a abordar. Proveer un marco para las nuevas ideas. Construcción. Comparar las expectativas con lo que se está aprendiendo. Revisar las expectativas o suscitar nuevas. Identificar puntos principales del tema. Monitorear el pensamiento personal. Realizar inferencias sobre el material. Establecer relaciones personales. Formular preguntas sobre la clase. Consolidación. Resumir las ideas principales. Interpretar ideas. Compartir opiniones. Elaborar textos según modelos estudiados. Organizar información en esquemas y gráficos. Elaborar respuestas personales. Comprobar ideas. Formular preguntas adicionales. Evaluar el aprendizaje. En conclusión, la secuencia didáctica semanal está organizada de manera que en la anticipación se recurra a los conocimientos y vivencias del estudiantado. La construcción del conocimiento, por su parte, debe desarrollarse mediante interacciones con pares y en grupos que permitan la confrontación de saberes, experiencias y nuevos conocimientos. Finalmente, se plantean escenarios variados para la consolidación de aprendizajes, priorizando una metodología de interacción a través del diálogo con el docente, individual, entre pares y equipos, con el fin de socializar y construir aprendizajes perdurables. Oliver, como pudimos observar en el bloque anterior, cada una de las fases de la secuencia didáctica ACC es primordial. No es que una fase sea más importante que otra, sino que en conjunto forman una secuencia lógica que permite que los y las estudiantes aprovechen de mejor forma cada contenido semanalmente. Así es, Paola. La secuencia didáctica lo que pretende, y como ya lo dijimos en un primer momento, es ordenar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y también desarrollar el pensamiento crítico. Sí. Y ese quizás es uno de los puntos primordiales por lo cual el Ministerio de Educación retoma la secuencia ACC. Y como ya lo mencionábamos, o sea, traer al estudiantado y decirle, usted tiene estos conocimientos y estos conocimientos son la base para construir conocimientos nuevos. Por ello, cuando al estudiantado le presentamos ya información nueva, él puede establecer una línea de relación con la información que ya posee de su comunidad, de su familia, entre otros. Y cuando ya tiene este conocimiento de la anticipación y de la construcción, puede hacer esa relación directa y aplicarlo a una actividad compleja. Y esta actividad compleja son las actividades que están planteadas en la consolidación. Por ello, Paola,
creo que es importante que veamos un ejemplo de cómo se da esta secuencia didáctica en el libro de texto de primer año de bachillerato, específicamente en la unidad 1. Me parece muy bien, Oliver. Veamos este ejemplo a continuación. Anticipación. En este caso tenemos la lectura de un fragmento de una comedia grecolatina, Las nubes. A partir de ese fragmento, se le hacen una serie de preguntas al estudiantado. ¿De qué trata el texto? ¿Qué elementos de la comunicación oral encontramos en el fragmento? Con la lectura y análisis del fragmento, se pretende que el estudiantado tenga un acercamiento tanto a la literatura grecolatina como a la comunicación oral, ya que en el fragmento se encuentran dos personajes conversando. Este es el primer acercamiento que el estudiantado tiene a los contenidos que se desarrollarán en la semana y en la unidad. Construcción. Cuando el estudiantado llega a esta etapa, ya habrá determinado que hay ciertos elementos que pertenecen a la comunicación oral, puesto que lo ha relacionado con el conocimiento de su entorno. Por lo tanto, estará preparado para adquirir más conocimientos sobre este contenido. Y es allí donde entrará la nueva información. Precomprensión. Al iniciar la comprensión de un discurso oral, el interlocutor necesita recuperar información compartida entre el emisor y receptor. Comprensión y negociación del significado. Después se le pide al estudiantado que lea ¿qué es una comedia?, cuáles son sus características que presenta y algunos autores representativos. A partir de todo esto, se le pide al estudiantado que relacione esta nueva información con el texto leído en la anticipación para que responda a la pregunta ¿por qué el texto Las nubes pertenece al subgénero de la comedia? ¿Y qué características de la comedia se cumplen con el texto? Con esto lo que se pretende es que se pongan en juego los saberes previos con el nuevo conocimiento para que el aprendizaje sea significativo. Consolidación. Como hemos podido ver, el estudiantado hasta este momento ha retomado información del entorno y ha resuelto actividades sobre la comprensión oral y sobre las comedias. A partir de la aplicación de todo el conocimiento adquirido en las etapas de anticipación y construcción, la consolidación supone un nuevo desafío: analizar un fragmento de una comedia, en este caso, La olla, en el cual deberá resolver preguntas de comprensión lectora y además deberá hacer una valoración crítica de la actitud de un personaje. Oliver, con el bloque anterior podemos observar claramente cómo el pensamiento crítico forma parte de la secuencia didáctica. Así es, Paola, el pensamiento crítico forma parte de la secuencia didáctica y en esta unidad 1 lo que podemos observar es que contextualizamos al estudiantado con un texto literario y en este caso de la comedia grecolatina. Después lo llevamos a conocer los textos orales y la secuencia sigue. Y a lo largo de las 4 semanas que conforman la unidad 1, vamos a tener que el estudiantado va a ir transitando por las partes de la secuencia didáctica: anticipación, construcción y consolidación. Pero esto no quiere decir que porque empezamos a estudiar el texto literario, la comedia grecolatina, el estudiantado solo esto va a estudiar. No. El estudiantado lo que va a hacer es estudiar también otros tipos de texto y ahí encontramos el texto con imágenes. Y este texto con imágenes es de suma importancia porque el producto de unidad es un texto con imágenes. Entonces necesitamos que el estudiantado conozca cuál es la estructura, características, entre otros elementos, para que en la semana 3 pueda hacer un texto con imágenes. Y creo que es importante que veamos cómo se da este producto de unidad o cuáles son los pasos que se siguen. Ok, me parece muy bien, pero hay que mencionar que este producto de unidad realmente sirve como una evidencia del aprendizaje por parte del estudiantado, Oliver. Así que, bueno, considero que sería ideal que veamos el ejemplo a continuación. Presten atención desde casa. La anticipación. Inicia con la lectura de un texto y se le pide al estudiantado que relacione el contenido cronológico del texto con una serie de imágenes que se le presentan. Esto es de suma importancia porque se dan nociones de la representación de hechos a través de imágenes. La construcción.
Se explica cómo se debe interpretar una obra de arte o un texto con imágenes, para que el estudiantado comprenda cómo se debe hacer dicho análisis. Además, se le pide que emita juicios de valor a partir de las situaciones representadas en las pinturas. Cuando ya el estudiantado tiene algunas nociones sobre cómo observar una obra de arte, se le pide al estudiante que cree un texto con imágenes, pero en este momento solo se desarrolla la planificación. Y como el estudiantado está escribiendo un texto con imágenes, en la actividad 6 se le presenta la reflexión sobre la lengua, palabras homónimas y homófonas, para que pueda aplicar ese conocimiento en el texto que escriba. Consolidación. En este momento, el estudiantado desarrolla la segunda etapa del proceso de escritura. Textualización, donde deben escribir el texto con imágenes a partir de todo el conocimiento que ha adquirido en la anticipación y en la construcción. Además, el estudiantado hará una revisión del texto, una publicación y una evaluación. Dicha evaluación retomará los criterios y los niveles de logro propuestos en el libro. En esta etapa, el estudiantado hará una lectura crítica de su producto, por lo cual compartirá con otros pares su texto con imágenes para que puedan evaluarlo con un instrumento de 6 criterios. Cabe mencionar que esos criterios solo tienen 2 escalas, logrado y en proceso, porque debemos recordar que todo este trabajo es parte del proceso de aprendizaje y no se dan por terminados completamente los productos. Al finalizar de evaluar, el estudiante deberá intercambiar sus valoraciones con los pares para que posteriormente se realice la revisión y así puedan tomar un consenso sobre las sugerencias que debe hacer. Con todo esto deberá escribir una nueva versión y presentarla a su docente. Con todo esto, deberá escribir una nueva versión y presentarla a su docente. Autoevaluación. Una vez que el estudiantado ha hecho una coevaluación de su trabajo, debe autoevaluarse. Por eso, el libro de texto posee una autoevaluación que está directamente relacionada con los indicadores de logro y el alcance de las competencias. Esta autoevaluación tiene solo 2 niveles para que el estudiantado sea consciente que adquirió los aprendizajes declarados en la entrada de unidad. En pocas palabras, que el mismo estudiantado se responda a la pregunta, ¿qué aprendí? Esto debe servir para que haga una introspección de su aprendizaje. Bueno, Oliver, ahora me gustaría que nos platicara un poco acerca de esta sección final de la secuencia didáctica, que es Practico lo aprendido. ¿Qué puede comentarnos acerca de ella? Fíjate, Paola, que en sí el Practico lo aprendido no constituye como una parte de la secuencia didáctica. El equipo técnico de Eslengua decidió que necesitamos una parte que nos permitiera hacer ampliación y reforzar el aprendizaje del estudiantado. Y se llegó a la conclusión que una sección especial que nombráramos Practico lo aprendido y que ésta recogiera parte de los indicadores de logro y de las habilidades que esperábamos desarrollar en la secuencia didáctica. Es por ello que al final de todas las unidades se va a encontrar esta sección en un color verde. Y en algunos casos va a tener un texto y a partir del texto se van a hacer preguntas de comprensión lectora y en otros casos se le va a pedir al estudiantado que haga alguna actividad o genere un producto. Qué bueno, Oliver, porque esta sección realmente refuerza las macrohabilidades por parte del estudiantado. Sí, Paola, lo que trata de hacer es reforzar las macrohabilidades, pero aparte de las macrohabilidades también pretende que el ciudadano tenga herramientas para el desarrollo de la competencia productiva y también para la competencia mediática. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a diferencia de los Practico lo aprendido de tercer ciclo, los de bachillerato tienen 2 tipos de Practico lo aprendido. Estos Practico lo aprendido, uno está orientado a ejercicios de comprensión lectora, pero otros están orientados a la productividad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de productividad? Bueno,
a que el estudiantado haga uso de herramientas digitales. Esto quiere decir que desarrolle la competencia mediática, porque sabemos que estamos en un mundo globalizado y que estas herramientas son de suma importancia. Entonces estos practículos aprendidos están orientados a eso. Entonces vamos a encontrar 4 practículos aprendidos en primer año y en segundo año de bachillerato orientados a la productividad, y 4 practículos aprendidos que recogen más de los contenidos que ya se estudiaron en la unidad. Ok, muy bien. Entonces, me parece ideal que ahora veamos un pequeño ejemplo de eso. ¿Qué le parece, Oliver? Me parece muy bien, Paola. Ok, prestemos atención. En algunos casos, se brindarán orientaciones para hacer un producto necesario para la productividad. Por ejemplo, en un practículo aprendido, se le explica al estudiantado qué es el currículum vitae, consejos para elaborar un buen currículum, la estructura básica de un CV, y se le pide que elabore su currículum vitae. Bueno, Oliver, entonces, con todo lo que hemos aprendido este día, ya conocemos la secuencia didáctica, la estructura del libro, sus partes y demás, yo creo que ya estamos preparados para hacer uso de este material en nuestras clases. Sí, Paola, solo debemos recordar un elemento muy importante. Ok. Que si bien es cierto el libro de texto, y cuando ya los docentes también tengan la guía metodológica, les da las herramientas necesarias para el desarrollo de la clase. Pero sabemos que muchas aulas tienen algunas particularidades y los docentes van a necesitar elementos adicionales, como revistas, algunos textos, periódicos y otros elementos para contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el docente lo que necesita es leer primero la secuencia didáctica y verificar cuáles son los otros elementos que le pueden servir para contribuir al proceso de enseñanza. Así es, no solamente tenemos el libro, sino que también podemos auxiliarnos de otros materiales. Pues bueno, Oliver, con esto hemos llegado al final de este webinar. Le agradecemos el que nos haya acompañado y también a ustedes, equipo docente, les agradecemos el que hayan estado con nosotros durante esta jornada. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.